Dios murió crucificado. Hay varias religiones que no creen que Jesucristo, que Yeshua, era Dios. Entre ellos están, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, los cabalistas, los talmudistas, y entre estos últimos dos grupos están los judíos, principalmente los judíos fundamentales, conocidos como ortodoxos o ultraortodoxos. Ellos niegan que Jesús no solamente sea el Mesías, sino que también sea Elohim. Y yo voy a demostrar en este breve video que Jesús, que Yeshua, era Elohim, era Dios. Inclusive cuando ellos interpretan Génesis 1:1, cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, que en el hebreo en vez de Dios dice Elohim. Elohim es una palabra plural. A ellos no les gusta esto, que significa dioses. Literalmente significa dioses. Ellos dicen Yahweh o el Creador, el Eterno, es uno, porque dice Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad significa uno, pero uno es un compuesto. Así como dice Génesis 2:24, el Señor le dijo a Adán y a Eva que los dos serían una sola carne, una Echad, una sola carne. Entonces la palabra uno tiene varios significados. Por ejemplo, si yo digo un entero se puede dividir en 3/3, en 4/4, en 5/5, en 2/2, en 16/16, 8/8, etc. Entonces, aquí en Romanos capítulo 7, del 1 en adelante voy a leer, y esto es bien importante para que entendamos. Si usted entiende este pasaje que voy a leer, porque también se lo voy a explicar, usted va a entender las maravillas de Dios, cómo es que Dios se hizo carne. Dice Romanos 7, y aquí lo está diciendo un rabino, un erudito, un intelectual, Shaul, Pablo de Tarso. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, hablo con los que conocen, dice, la Torá, y muchos de nosotros no la conocemos o no la conocíamos. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí está hablando de una ley, no de toda la Torá, no de los 613 mandamientos. Está hablando de una ley de esos 613. En este caso comienza a hablar de la ley del matrimonio, la ley matrimonial. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí Pablo está haciendo referencia a Deuteronomio 24. Lo voy a leer. Deuteronomio 24 dice así, 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, o sea, se puede divorciar. Aquí está diciendo Dios a través de Moisés que le diga al pueblo de Israel, a las 12 tribus, que cuando un hombre se casa y haya algo indecente en su esposa, ya sea que no era virgen, por ejemplo, o ya sea que la mujer lo engañó, le fue infiel, el hombre casado se podía divorciar de ella, le podía dar carta de divorcio. Dice, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, la va a echar. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, la mujer divorciada con la carta de divorcio se podía casar con otro. Pero si la aborreciere este último marido, y le escribiere, en otras palabras, también carta de divorcio, y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postre hombre o el último esposo que la tomó por mujer, dice, no podrá su primer marido
que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida o humillada, porque es abominación delante de Jehová o de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios, Yahweh tu Dios, te da por heredad. En otras palabras, cuando un hombre se divorciaba y esa mujer divorciada se podía casar con otro, y si ese otro también se divorciaba de ella, el primer esposo no la podía tomar otra vez como esposa, no se podía volver a casar. Esa era una ley matrimonial. De eso está hablando aquí Romanos 7:2. Pablo dice, yo les hablo con los que conocen la ley, dice Shaul. Dice, porque la mujer, versículo 2, otra vez, es casada, está sujeta por la ley, por esa ley que acabamos de leer, la ley matrimonial, por la ley al marido mientras éste vive. En otras palabras dice, si el marido muere, ¿qué pasa con la mujer casada? La mujer queda libre. Dice, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, o sea, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. La viuda queda libre porque quedó viuda, su esposo se murió. Dice, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. O sea, una vez viuda, las viudas se pueden casar. Versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. No está hablando de toda la ley de los 613 mandamientos, está hablando de la ley matrimonial. No saquemos fuera de contexto. Ahora estamos libres de la ley, o sea, de la ley matrimonial, se lo voy a explicar, por haber muerto. En otras palabras, nosotros quedamos libres, está diciendo Pablo, con la muerte. ¿Cuándo morimos nosotros? ¿Cuándo quedamos libres de la ley matrimonial? El día que Jesús, Yeshua, murió crucificado. Porque si nosotros creemos en Él, en Jesús, en Yeshua, nosotros hemos muerto con Él. Es lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice que estamos crucificados, hablando en sentido figurado, hablando alegóricamente. Pero yo quiero explicar esto, que Jesús cuando murió crucificado, murió como Dios. No en balde se oscureció en todo el mundo, hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y en varias culturas en todo el mundo hay vestigios y hay escritos donde se oscureció un día en el mundo y aproximadamente en esa fecha del primer siglo. Aquí lo que está diciendo Pablo, y no lo hemos entendido así, es que nosotros, los llamados gentiles, nosotros fuimos divorciados. No lo dice específicamente, pero lo enseña Oseas capítulo 1, versículo 6. Les voy a leer cuando Dios se divorcia de las 10 tribus del reino del norte. Dice así, versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, de las 10 tribus, de esas tribus que se mezclaron con los asirios, de esas tribus que fueron llevados cautivos a Asiria en el año 722 antes del Mesías, antes de Cristo. Dice, no me voy a compadecer más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Él aquí está hablando de un divorcio. Por ejemplo, dice el capítulo 2, versículo 2 de Oseas, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, dice Dios, ni yo su marido.
Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Por qué Dios dice, ya no soy el marido de la casa de Israel, del reino del norte? Porque el reino del norte se prostituyó, le fue infiel a Dios con los dioses de Asiria y de Egipto. Por ejemplo, ahí en el capítulo dice aquí, capítulo 8 dice, 8 y 9. Devorado será Israel, reino del norte, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, o sea, van a ser esparcidos. Dice capítulo 9, versículo 17, mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Por eso es que nosotros los gentiles somos descendientes de esas tribus. Bueno, esta es una evidencia, versículo 9, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Entonces, el reino del norte, que a veces se le llama Efraín, ¿por qué Efraín? Porque Efraín vino a ser la capital del reino del norte, así como el del reino del sur vino a ser Judá. Entonces, las 10 tribus, el reino del norte, le fueron infieles a Dios. Dios les dio carta de divorcio, les dio carta de repudio. Dios se divorció de ellos. Y de acuerdo a la ley que leímos en Deuteronomio 24, del 1 al 4, el primer marido, o sea que es Dios, no puede casarse con el reino del norte, con la casa de Israel, porque le dio carta de repudio. Dios hizo esa ley y ahora Dios tiene que obedecer esa ley. Déjenme decirles que Dios, aunque Él es Dios, Él mismo se somete, se sujeta a sus propios mandamientos, a su propia ley. Dios no quebranta su propia ley, no la quebranta. No es un Dios de doble moral, Él cumple su propia ley. Entonces, para que Dios se tenga o se pueda volver a casar con la que se divorció, Dios tiene que morir. Y por eso es que Dios se desprendió, como dice Filipenses 2 del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Dios se despojó y una parte de Dios se desprendió y vino a nacer a la tierra como un hombre. ¿Para qué vino a nacer? Para morir. ¿Y para qué tenía que morir? Para quedar libre de la ley del matrimonio. Dios quería rescatar a esas 10 tribus con las cuales se había divorciado. Y Dios no podía casarse otra vez con las 10 tribus a menos que el marido, o sea, Dios mismo, muriera. Por eso es que Jesús, Yeshua, murió como Dios, murió como Elohim. ¿Por qué tenía que morir como Dios? Para que así, al morir Dios, tanto Dios como las 10 tribus quedan viudas, quedan libres de esa ley. Es lo que está hablando Romanos 7. Al quedar libres de esa ley, y Dios no se quedó muerto, esa parte de Dios llamado Jesús, Yeshua, al resucitar de entre los muertos, ahora sí se puede casar otra vez con las 10 tribus, que somos los gentiles. Los gentiles somos descendientes de esas 10 tribus. Y a este sacrificio que hizo, y lo hizo por amor a las 10 tribus, para poderla recuperar, tuvo que morir. Le llaman nuevo pacto. Usted lee Jeremías 31, por ejemplo, 31. Aquí habla del nuevo pacto. Dice, no como el antiguo pacto que hice. Dice 31, Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová o Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Cuando dice pacto, está hablando de un pacto matrimonial. O sea, nuevo pacto matrimonial. Dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová o Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Por eso es que tanto los cristianos como los católicos, cuando nos convertimos a Cristo, estamos cumpliendo esta profecía. Nosotros somos los descendientes de la casa de Israel, del reino del norte, de las 10 tribus. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, después de la crucifixión de Cristo. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y Él es nuestro Dios. O sea, Él es nuestro esposo. Nos vamos a casar con Él, las bodas del Cordero, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová o a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Cuál maldad? Pecamos contra Dios, nuestros antepasados, las 10 tribus, le fueron infieles a Dios con dioses falsos. Dice, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, por eso es que Dios tenía que morir, para quedar libre de la ley matrimonial. Y una vez resucitado, ya se puede volver a casar con la que se divorció. Le explico en pocas palabras y termino. Me va a entender mejor, yo creo. Suponga que yo me caso. Entonces yo me caso y encuentro en mi esposa algo que no me agrada. Vamos a decirle, me fue infiel, para que tenga que ver con la Biblia. Mi esposa me fue infiel, entonces yo me divorcio y de acuerdo a la Biblia tengo ese derecho, me divorcio y le doy carta de divorcio a mi esposa. Pero la ley de Dios dice que yo no me puedo casar con ella ya, porque yo la despedí, ya no me puedo volver a casar. Entonces, para que yo me pueda volver a casar, vamos a suponer me arrepentí, yo tengo que morir. Y si yo muero, ella queda viuda. Pero si yo resucito, como yo con la muerte quedó inválido el matrimonio o el divorcio, ya puedo otra vez pedirle a mi ex esposa que se case conmigo para que sea mi esposa por segunda vez. Entonces, con la muerte de uno de los dos, queda libre el viudo o la viuda, queda libre. Eso hizo Dios. Dios se divorcia de las 10 tribus, pero ya no se puede volver a casar, aunque las perdone, porque hay una ley que dice que no puede, de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Entonces Dios tiene que bajar como un ser humano, morir crucificado, y ya que resucitó de entre los muertos, ahora sí le puede pedir a estas 10 tribus con las que se divorció que se casen otra vez con él. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 7. Lo leo última vez y termino. Versículo 3 y 4. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, Dios murió, es libre de esa ley. Las 10 tribus fueron libres, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora nosotros, el padre se divorció de nuestros antepasados, ahora nosotros nos vamos a casar con su hijo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Es el Hijo. Nos divorciamos del Padre, y como Dios murió, pero resucitó, ahora somos los prometidos, somos la esposa del Hijo. Dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Recuérdense las parábolas que un rey hizo fiesta para bodas para su hijo. Ese rey es el Padre, el Hijo es Jesús, Yeshua. Yeshua, Jesús, murió como Dios. De esa manera, Dios puede volverse a casar. Por eso dice Apocalipsis 21, ellos serán mi pueblo, y dice, yo seré su Dios. Enjugaré toda lágrima de los ojos de ellos. Nos vamos a casar otra vez con Dios. ¿Por qué digo otra vez? Porque nuestros antepasados se casaron con Dios la primera vez cuando salieron de Egipto y Dios les dio
los 10 mandamientos en el monte Sinaí y después les dio los otros mandamientos a través de Moisés, cuando el pueblo dijo, nosotros vamos a cumplir estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos, tú serás nuestro Dios, allí se estaban casando. Ese es el antiguo pacto, antiguo matrimonio. Después, las 10 tribus le son infieles a Dios, Dios se divorcia, manda al rey de Asiria, se los lleva cautivos y Dios se divorció. Dijo, ellos son lo Ruama, no compadecida, ellos son lo Ami, no es mi pueblo. Pero como Dios quería recuperar a su ex esposa, a su ex mujer, Dios tenía que morir. Porque si morían la ex esposa, que son las 10 tribus, ¿con quién se iba a casar otra vez? Entonces Dios mismo tenía que morir para recuperar a su ex mujer, a su ex esposa. Por eso Dios tuvo que morir crucificado en la cruz. Pero Dios tenía todo planeado. Dios muere, queda libre de la ley del matrimonio, resucita y ahora sí se puede volver a casar. Y nos vamos a casar en las bodas del Cordero con nuestro Dios. Yeshua es Elohim. Jesús es Dios. Shalom.